Hola, 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 hola. Estamos aquí en otro programa de Cultos y Mochos dentro del Artefacto, grabando desde Librería La Inundación. Yo soy Caliche Caroma y Artista peripatético contemporáneo, medio fundido, porque yo también me voy a contar ya dentro de los que están del otro lado, ¿no? bueno, sí aprovecha para introducir al tema que vamos a proponer. En esta ocasión ya saben que nos interesan mucho sus comentarios. En esta ecuación nada más. En las demás no nos importan, pero en esta sí. En esta ocasión, porque imagínate si hablamos todo el tiempo de la muerte, que es el tema, aunque decía Bataille, Georges Bataille, que solo hay dos temas en la cultura, en el arte en general, ¿no? El sexo y la muerte. Muerte. Solo esos dos temas. Él reducía a toda la producción cultural, todos los temas, siempre están en estos dos extremos. Pero no solo en esta ocasión, ya hemos mencionado muchas veces la muerte, pero en específico ahora queremos hablar de artistas michoacanos o que vivieron aquí en Michoacán y que murieron en años recientes. Tú estuviste muy cerca, de hecho, pues en los últimos días, a principios de año, el 6 de enero murió Roberto Briceño, y tú lo visitaste, digamos, ¿no? En esos últimos momentos. Pues háblanos un poquito de eso. Híjole. Bueno, es complejo, ¿no? Un poco hablar de como de situaciones que son un poco, pues, íntimas, pero también públicas, porque ahí son figuras, entre comillas, públicas, como el maestro Briceño. Pero no solo él, sino yo creo que cada uno le va tocando ciertas partes con ciertos personajes dentro de la cultura que entabla uno amistad o tiene un cariño estrecho, y luego el recordarlos, pues es un tema pues tanto alegre, pero también triste, ¿no? Porque a lo mejor los tiempos, las situaciones, los momentos, uno va recordando ciertos ratos con ellos, risas, bromas, regaños, jalones de greñas y lo que fuese, pero siempre es estrujante un poquito, ¿no? Recordar gente que atravesó en tu camino y más que lo haya atravesado, que hayan formado parte de una forma de ver tuya y que hayan colaborado en construir una forma de ver el mundo, en este caso con Briseño, pues un ser congruente, que no se da en ciertas sociedades o que ya es muy difícil encontrar esa congruencia como artista académico y como amigo, ¿no? Sí, bueno, Roberto Briceño Figueras Figueras. fue maestro de, bueno, aquí detrás ya saben, siempre está Wendy, Carmen, ahora tenemos también, nos está acompañando la Malva. La mala, Malva. Fue maestro de varios de nosotros en la facultad, ya suenan los pajaritos, de hecho, miren para que vean. Ahí está el El espíritu, ahí está espíritu, el el espíritu. espíritu de Roberto Ay. Briceño, sí. Pero tendría que ser un pajarito más. Tu, 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 Ay, tu, tu, tu. No, órale. no, no, no. Un cuervo, un cuervo. No, fue maestro de nosotros en la Facultad de Filosofía Samuel Ramos Magaña y también fue maestro de otros compañeros míos en la Facultad de Popular de Bellas Artes, ¿no? Sí, de teatro, ¿no? De Él una escuela. es de estos personajes que se movieron no solo en estos dos ámbitos, que fue que están además muy pegados, las humanidades, Bellas Artes, Filosofía y Bellas Artes tienen una hermandad muy interesante, pero él fue maestro de Son mucho de lo pobres. que tú decías, tú Ajá. lo que tú dijiste. Es gente que ha dejado una huella en los demás, porque él mismo es de estos pocos, cada vez menos, personajes que son maestros de generaciones, ¿no? Que sí tienen una congruencia entre el decir y el hacer, entre lo que está en la cátedra, pero también en lo que estaba fuera de la cátedra. Y que también son compartidos, ¿no? O sea, que no solo es el enseñarte, el mostrarte, sino también el compartirte, porque, pues, él a partir de sus puestas en escena, de estas colaboraciones que siempre ha tenido, pues, siempre compartía su experiencia, su modo de ver, que eso luego es lo importante, o lo que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Lo vemos como el académico, el maestro, el actor, el director de teatro, pero también ahí hay un sesgo que hay que rescatar siempre de las personas, pues, que es un ser humano y que era muy compartido, Sí, y que sí. tú podías hablar con él de cualquier tema, sin llegar
a una exorbitante deliberación teórica filosófica. Sí, No, no, pues era es una persona cotorrear con sencilla, él, era era una una persona persona sencilla. sencilla, ¿no? Entonces creo que eso detona para que uno también entienda un poco que era decano de la facultad y que, bueno, el acercarse a este tipo de personajes, pues enriquece el espíritu, ¿no? Más allá Sí. de los niveles académicos o de debatir ideas y cosas, pues más bien tiene ahí un sesgo de enriquecimiento del espíritu, ¿no? Bueno, y Roberto también estuvo cerca de movimientos sociales que Efectivamente. por allí les recomiendo que lean el trabajo que hizo, yo creo que es de los más completos que he leído, Federico Marulanda, que se publicó en la revista, ya se me olvidó cómo se llama la revista de la ¿De facultad, Venires? de Benítez, gracias Y por... yo no estudié ahí, ¿eh? no, 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 porque saben que acaba de pasar algo que me chismeó ayer Laura, que creo que les bajaron la revista del índice de la universidad. Pero Ay, la pueden conseguir, de todos modos, creo que está publicado en otro lado el trabajo que hizo, digamos, la recopilación, la reseña del trabajo, de la vida y obra de Roberto Briceño. Roberto, sí. Bueno, y Roberto Briceño nos sirve para introducir a varias personas que se han dedicado al arte y la cultura, a la investigación, la academia, y que han muerto en años recientes. Hace unos días, recordamos, se cumplió Tres un año años, más, 3 años, 3 años, de sí. la muerte de Irepan Rojas, que como lo dijo ya varias veces Guillermo Portillo Hoffman, que es terrible cuando alguien muere, por eso que dices tú, lo que deja, cómo es recordado a alguien, si la imagen, esto pasa mucho con los escritores que sacan una fotografía de joven, pero pues cuando muere ya viejos y la enfermedad, porque es Sí, sí, complicado. sí, sí. Pienso en Salvador Novo, que vivió eso, quería ser recordado con una imagen y Muy ya joven, cuando muy joven. y ya grande pues en el hospital es muy complicado, ¿no? Pero Irepan pues sí que murió muy joven, En un accidente. un accidente automovilístico y apenas iba, digamos, despegando su obra, por decirlo de alguna manera. Todavía tenía mucho por delante, alguien que tocaba en muchos proyectos, entre ellos Pollo Pollo Mingus, Mingus. yo creo que de las cosas de los grupos para mí que dejaron mucho, pero también estaba Ciudad Silosive, la orquesta con la que tocaba ahí con varios de sus amigos, también tocó salsa, en fin, pues Irepan entre el 12 y el 13 de marzo murió porque fue como en la noche del 12, principios del 13. Pienso en alguien más que murió el 2024, 16 de diciembre, también muy joven y que también tiene que ver con un tema que vamos a hablar al rato, que tiene que ver con los africanos y los mexicanos, lo que se llama los afromexicanos, ¿no? Afromexicanos. Aunque Héctor Liscano no probablemente era negro, ni nada, ni moreno, todo lo contrario, era blanco, alto, Ay, de cuerpo ancho. El Cito, que murió el 16 de diciembre de 2024. Me casé yo el 4 de diciembre, estuvo en la boda, estuvo con su hija y, o sea, ni 2 semanas después murió de un infarto fulminante. Cristina Iriarte, el otra, Spike el también. Spy, Cristina Iriarte también, que fue infarto, y Spy fue que, como, También, como una cosa infarto. así. Es que creo que por ahí Spy fue un cruzó grafitero, bueno, no un grafitero, un muralista, un artista visual, un muralista, urbano, un artista urbano, un ¿no? artista urbano, que ahora le llaman, un mural, sí, sí, trabaja con la técnica del graffiti haciendo Sí. murales, es mejor dicho, ¿no? Creo que lo pueden ustedes recordar aquí en Morelia por el mural que está en la Plaza de la Piz, también conocida como la Plaza de la Paz, Pispas. Ah, no, esa el es Piz otra. Paz para Esa el es Calas otra. de San No, esa es Nicolás. otra. Ahí está el mural del Spy y nosotros lo entrevistamos Sí, cuando hacíamos el Cultos y Mochos en el sistema mexicano de la televisión. primera jornada Ahí que de está el Cultos y programa en la Muchos. red. Sí, Mira, aquí hice unos apuntes. Pienso también en Gaspar Aguilera. Él murió el 2021, el 7 de noviembre. Eh, de estas condiciones en donde los artistas mueren, que ya al rato hablaremos más a fondo de esto, pero que luego no son las mejores. O pues sea, es que no. no tienen Es, dónde, como se dice, no tienen dónde caerse muerto, pues, ¿no? es que está complejo la situación, ¿no? Porque no es. O sea, de por sí la vida del artista o del sector cultural es un poco áspera o rígida o pobre, pues, literal. Paupérrima. Paupérrima. Y luego a eso le agregas que también se llegan a cabo ciertas situaciones entre económicas, de salud, que se cruzan, y aparte los accidentes, pues también, o sea,
Y, es Sí, complejo, es complejo, pero creo que sí está sobre la mesa, todavía el hecho de que no hay suficientes, híjole, pues, ¿cómo se le puede llamar? pues no hay un fondo, No no hay hay nada, apoyo, pues, ¿no? no, O sea, a veces ¿en muchos qué de se estos artistas sustente cierta cosa? mueren, estos Hasta artistas en el en el abandono, en el abandono. olvido, Estoy ¿no? pensando en ya, y ya para cerrar este tema, Ramón Méndez Estrada también, que murió en el 2010, ay, se me olvidó, el 2016, 2017, El maestro 2015, perdón, murió Cienfuegos también el falleció, maestro Juan Álvarez Juan Cienfuegos, Cienfuegos. Gela Dubrova también, que murió en agosto de 2016. Han sido varios artistas y gente que se dedica al arte, a la cultura y la investigación que han muerto recientemente y que las condiciones en las que han muerto muchos de ellos no son las que se merecían, ¿no? Independiente de que sea en un accidente, los que Sí. murieron de enfermedad la pasaron muy mal en el abandono, las instituciones que obtuvieron beneficio de su trabajo les dieron la espalda. Entonces, bueno, ahí dejamos ese tema. Ustedes seguro conocen más casos, háganoslo saber, déjenlo en los comentarios. Y pues sí es un tema que vamos a tocarlo nuevamente. Y podría servir de 2 maneras, ¿no? Si en sus comentarios, o sea, una para el reconocimiento de aquellos que Sí, no nos acordamos en este claro. momento y por lo cual, pues, una disculpa, no tenemos ese mapeo tan amplio, pero también sirve para sacarlos a la luz, a flote, hablar de ellos, porque, pues, justo de eso se trata, ¿no? Cuando ya no están físicamente, pues, hablar de su trabajo, tomarlo de referente, comentarlo, decirlo, y que sigan de algún modo flotando Por sus en obras esta especie de mundo que aportaron algo, ¿no? Y por sus que obras por los sus obras, si conoceréis, no, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Entonces, a todos ellos, siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón, y traerlos a la vida, a esta vida, a través de sus trabajos, a través de lo que ellos intentaron hacer trascendental y que muchos de ellos sí lo lograron, otros apenas está descubriendo estos trabajos y creo que esto forma parte de intentar inscribirlos en el gran libro de la historia. Bueno, continuamos aquí en Cultos y Mochos. hola nuevamente, regresamos a cultos, mochos y medios cultos. Nos acompaña Celia Béjar, una amiga, tiene, no sé si decirlo como pareja, pues un mal artista, pero bueno, a veces hay que cargar con ciertas Ay, gentes, ¿no? que toca. No, no es cierto. Ah. Saludos al Chava, saludos al Chava. Oye, ¿cómo va Deriva Proyecto? Ella es gestora, bailarina, pero también hace resistencia cultural, Sí. y resiste un montón de embates, falta de apoyos y cosas, pero le apuesta a seguir generando propuestas desde la danza, pero también desde la gestión cultural, con otro enfoque y obviamente apoyando a gente joven. Ella es joven, uno ya está medio acabadón, pero es otra generación, otra forma de pensar, otra forma y otro contexto que les tocó, nos está tocando y que Ujú. también pues hay que aventar el barco a una deriva, ¿no? A una deriva, Celia, ¿cómo exacto. estás? Muchísimas gracias. Primero, muchísimas No, gracias porque para el primer evento de Deriva, hace 3 años, justo estamos cumpliendo 3 años con Deriva, ustedes fueron los primeros en darme así es. espacio para que yo pudiera hablar Ah, qué justo de chido. ese proyecto ese proyecto naciente y, pues, nada, primero, pues, muchas No, gracias, qué chido estar acá de qué nuevo chido. platicando sobre lo que andamos haciendo. Y pues eso, andamos cumpliendo 3 años con este proyecto que se ha ido develando de a poco, o sea, como con cada propuesta y cada exposición que hemos ido haciendo, se ha ido medio develando para dónde quiero darle y qué quiero hacer o qué quiero compartir, Pero para los que no saben o no tienen el ¿cierto? antecedente, ¿qué es deriva? ¿De dónde surge deriva, no? A mí se me ocurrió hace un montón, hace como unos 10 años, que yo no sabía nada sobre la curaduría todavía, medio intuía cosas de la gestión y empezaba a tomar talleres, y yo quería hacer un proyecto, donde no se tendría que depender si había curador de gran nombre o si había un gran nombre detrás, artista, curador, espacio. O sea, como la cosa era estar haciendo y Ujú. estar presentes. Y creo que más o menos se ha mantenido por ahí.
he intentado hacerlo como multidisciplinario, híbrido, Ujú. porque también he propuesto cosas justo desde la danza. Uno no puede evitar es ser lo que es, ¿no? Y la raíz. Y me gusta porque además se expande, pues, o sea, es una especie de arte expandido. Me imagino más una cosa así Ujú. que más que Que algo muy multidisciplinario. específico, ¿no? O sea, que Ujú. puedes tener varias vertientes, Sí. pero puedes de repente enfocarte en algo muy específico, pero a la vez puedes hacer otro tipo de cosas para que surjan otras cosas, ¿no? Y que han sido bien recibidas Qué esas chido. propuestas. Eso es muy padre porque pareciera que la gente de danza es más abierta, pero luego les cuesta más trabajo. Al tirarle a los de artes visuales. ¡Órale! Los de artes No, o visuales. sea, y más Cierto, bien sí. como que se han abierto más a las propuestas de mi danza Ajá, y de lo que, o sea, como de talleres, o sea, como que dicen: "No sé, pero sí le entro", qué ¿no? chido. Y eso está muy padre, porque el proyecto se acuerpa, pues Ujú, uno propone, llegas a la exposición con todo lo que haya costado, llegas al taller a proponer al espacio al taller con todo lo que haya costado, pero si la gente no asiste, no hay manera de que eso tenga repercusión y no haya acuerpamiento de ujú, una comunidad o de un público, pues entonces eso no tendría ujú. tanto sentido. Aunque luego creo que es, bueno, no sé, a partir de tu experiencia ya de con estos 3 años con Deriva, luego es un poco raro la función del público o de la creación de nuevos públicos, ¿no? Porque luego también está esta como regla que es como entre lo tradicional, pero entre que cosas que ya se han hecho, pero entre que quiero hacer, pero entre que sí lo haré. Digo, hablando un poco de esto, de tu idea original de hace 10 años y que hace 3 años, digamos que Se zarpó el aventó, barco ujú. o zarpó la idea, pero ya está siendo más tangible y en el transcurso, en el trayecto, te estás dando cuenta de que se puede pues virar a ciertos lados y que se puede seguir en el viaje, ¿no? Sí, pues es complejo porque de repente parece que tenemos que resolverlo todo. O sea, como artistas necesitamos tener, artistas y gestores, Ujú, necesitamos tener el mejor proyecto, la mejor gestión, lo más innovador y además traer a la gente. O sea, traer a la gente. el plus, es el plus. Así como si, ajá, la cerecita del pastel. Y claro que estamos interesados en generar nuevos públicos, en que la gente acuda a lo que estamos haciendo, pero no siempre es suficiente desde la unidad, o sea, Ujú, desde lo individual. Por eso me gusta hablar como de esto de acuerparnos, ujú, o sea, ujú. el simple hecho de que alguien comparta lo que estás haciendo con una publicación, una historia, es mucho más fácil generar estas redes, por lo menos de difusión, para que pueda llegar a más gente que no te conoce y entonces, podamos hablar de generación de nuevo público, porque es un tema muy complejo. Pues no, bueno, no, yo siempre he pensado, desde que estaba estudiando en Bellas Artes, que luego como que pareciera que está muchísimo más preocupada la institución, hasta incluso nosotros mismos en producir, en producir algo, pero luego nos olvidamos de la cadena o de las cadenas que deben de ir, acompañando eso que estamos produciendo, ¿no? Porque Ujú. yo me acuerdo desde hace años que siempre había como esos sesgos de, oye, ¿y cómo vamos a invitar? Ay, el diseño de un flyer, Al una final, postal, o sea, era así, ¿y cuándo inauguramos? No, pues pasado mañana, ¡ah! Se nos olvidó, o sea, digo, hay cosas que uno va aprendiendo en el camino por la experiencia, pero hay otras que de repente uno dice, bueno, ¿cuántos años llevamos en esto? Y pareciera que es como empezar de nuevo, ¿no? Y que los proyectos que ya están surgiendo, que tienen ya un poquito de vida propia, que ya son identificables como Deriva, de repente pareciera que es otra vez, oigan, Deriva, presenta, oigan esto, o sea, oigan, es como, tú lo mencionaste, es un poco complejo, pero a la vez cansado, ¿no? Porque también exige, pues, que debemos estar ahí, ¿no? Decía
un maestro justo hablamos un poco de los maestros fallecidos, del maestro Oñate, que decía: "Santo que no es visto, no es venerado", ¿no? Entonces, es como una constante, no sé, o una necedad, o una necesidad también O de todo. estar ahí, ¿no? Pero es Ujú. complejo estar ahí, o sea, Es como tú ya lo complejo. comentaste, ¿no? ¿Qué otras dificultades has encontrado como gestora, pero aparte también como bailarina? O sea, entre que hago gestión, pero en que también participo como artista, ¿no? Primero lo de quiero de esto de la cadena Sí, sí, sí. de No alimenticia, agentes, de gente. de agentes que se necesitan para sostener un proyecto. O sea, y como esta cosa de parece que empezamos una y otra y otra. Yo pensaría que lo que nos hace falta es memoria, para empezar. O sea, como que, ah, darnos cuenta de dónde venimos, Ujú. quiénes estuvieron primero que nosotros, qué fue lo que hicieron, para que no estemos hablando del primer festival del performance cada 10 años, cada 5 años, ¿no? O sea, porque, pues, Primer encuentro de ajá, primer muestra de videodanza y te vas a los cuando daban, flyers, lo hicieron en el 2010, en el 2005, ¿no? Entonces, qué nos está fallando ahí a nosotros en gestión, creación, que no estamos teniendo esta memoria, no Ujú. estamos yendo hacia atrás, no estamos reconociendo quiénes estuvieron antes que nosotros para poder saber qué pasó y no tener esta sensación de estar comenzando de nuevo? Eso como de fuera Ujú. pienso. En cuanto a la institución, ay, pues está súper complejo porque cada vez que llega una administración nueva es como un borrado, un borrado. Me acuerdo de esos, no sé si se acuerdan de Sí. unos juguetes antes que había que escribías no sé qué, Ajá, pasabas así, sí. el pantallazo y blanco otra vez así de. Unos a otros echan la culpa, es que el que se fue se llevó la información, no, es que yo dejé la información, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de danza siempre hay que volver a hacer el directorio, ¿no? Porque no Entonces, hay porque directo. no hay, entonces, pero si lo hicimos hace 2 años, ¿no? ¿Sabes? Es complejo. Entonces, uno tendría que exigir que esa memoria esté, no sé, hacerla tangible, un libro, un manual, un fanzine, un sitio de Internet donde podamos acudir para no tener esta sensación de estar comenzando de nuevo cada vez. Oye, y en Deriva, ¿qué tipo de proyectos caben? Hablando un poco de este sesgo curatorial de Deriva, ¿cuáles son los proyectos que producen, que hacen, que arman y que funcionan a través de acercar estos públicos o este interés que ustedes tienen como Deriva para acercar qué tipo de público? Ahorita nos hemos enfocado más en las exposiciones, es Ujú, lo que más hemos logrado hacer. ujú, Tenemos un interés en que la gente de Michoacán viva o no viva acá, sea visible en ujú, las instituciones, por eso es que yo insisto en que hay que estar en esos espacios, aun con todo lo complejo y precarizado que pueda ser, son nuestros y ujú, hay que estar ahí. Y a partir de eso es que ha girado como hacer talleres, visitas ujú, guiadas, charlas, conversatorios, y más o menos pienso que vamos a seguir como en la misma ujú. línea. Y y pues nada, como una buena deriva, a ver qué sale, a ver qué se integra también, ¿no? Como desde este ser mío como más sensible a lo corporal, a las Ujú. presencias, a ver, o sea, como que no estoy cerrada a que puedan suceder otras cosas. Ah, okey. Oye, y dentro de estas partes un poco que mencionabas al principio, que se era, entre experimentar, expandible, expansible, corpóreo, ¿has encontrado similitudes con otras gentes en otros lugares? Porque también eso es importante. Sí, A veces creo que también nos cerramos en una localidad o en un contexto, pero al parecer, pues, hay más mundo, y luego de repente surgen otro tipo de ideas y contactos con otro tipo de gente o de personas, o incluso hay similitudes en el proyecto, ¿no? Tú lo ujú, decías hace rato, hay que tener memoria para saber, qué se ha hecho, qué se ha trabajado. A lo mejor, estamos repitiendo el mismo festival de hace 10 años, pero a lo mejor no,
porque el contexto actual es Es diferente, diferente. aunque sea el primero del primero del primero, pero se está llevando a cabo algo en este momento y creo que este momento es muy particular por la lectura que se tiene en este contexto o en esta temporalidad, ¿no? En ese sentido, ¿qué has encontrado tú bueno, tú como gestora, como bailarina y también como curadora? Porque ahí como que hay tres figuras que, que, que son Que ahí complejas, andan, ¿no? Pero sí. que también, pues a lo mejor una te jala más el pelo, otra la pierna y Y así. a la O sea, otra no le sé, pero aprendo ¿qué te, rápido. qué te lleva? O sea, a ti como, qué te... He tenido la fortuna de encontrarme con gente muy dispuesta a compartir sus saberes y su estar y su apoyo. Sí hay otros proyectos, por supuesto, Aberrante, Ujú, que ya tienen 6 años trabajando, Sangre Caliente, el espacio que acaba de abrir, bueno, tiene 1 año trabajando Paco Zúñiga, la Simón. Galería de Liminal. Ujú, O sea, como todos estos proyectos independientes que cada uno tiene su línea ujú, de trabajo, pero que al final sí hemos estado dialogando, o sea, como finalmente queremos las mismas cosas y a partir de ahí vamos a generar redes, ujú, ¿no? A por lo menos a hablar, a sentarnos a platicar de las problemáticas, vamos a ver qué sucede. Y si bien no vamos a encontrar la respuesta, porque no hay verdades absolutas ujú. ni una sola fórmula de hacer las cosas, pues el poderlas socializar es muy importante. Entonces, pues sí, me parece, a mí en ese sentido me ha sido como muy grato y también en la danza mucha gente muy generosa. Y estas 3 figuras, pues Ajá. es raro porque en realidad yo no soy curadora, pero bueno, finalmente tengo un máster en ser público, ya hace unos días revisaba todos los flyers y folletos de mano y tengo 20 años siendo público y de alguna manera también tengo una sensibilidad más inclinada hacia la danza y lo visual, pues, Ujú. o sea, entonces, pues ahí está, como explorándolo también, no cerrándome a la posibilidad de hacerlo, de nombrarlo y experimentando, y si sale bien, y si no, pues ya ni modo. Lo que pasa es que siempre como que luego se tiende a encajonar, ¿no? Estos conceptos como el curador y es como la figura que estuviera posicionada en un pedestal, ¿no? O luego pareciera que si haces algo más alternativo o algo más arriesgado, entonces ya no eres, ¿no? Porque Ujú. entonces ya no encajas. Pero creo que basándonos, o bueno, en el concepto de deriva, pues es como un barco que se va transformando dependiendo del oleaje, Sí, las directrices, el tipo de mares que va que enfrentando. Y creo que eso es bueno. O sea, sí. creo que el concepto tiene que ver con justo eso que están buscando, están haciendo. Obviamente hay eco en algunos otros espacios, momentos, artistas, gestores Mm, X, pero al final de cuentas creo que el trabajo que hace Deriva es un trabajo que va posicionando un lenguaje o una forma de ver las propuestas artísticas de otra forma que no pueda ser la institucional o que no pueda ser la de también hasta de una cuestión privada, sino es ujú. otra cosa que aporta este gran diálogo que debe de seguir existiendo, ¿no? Un híbrido, justo, ¿no? Que hace Pues rato mientras lo no sea Frankenstein. No, 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 digo, también sí, puede ser, ¿no? somos, También puede serlo, ¿no? seamos, Bueno, ya. algo que quieras platicar para cerrar, algún Ya proyecto solamente interesante. vayan a las exposiciones que tenemos ahorita en el Clavijero. La de Clavijero en la sala 2 es de Roberto Carrillo, michoacano, radicado en Ciudad de México, y en la sala Efraín Vargas de Casa La cultura. Cultura está Raquel Palominos, es su primer solo show, quedó muy precioso. Ahí dimos todo el acompañamiento, Qué chido, justo qué chido. gestión, curaduría, el texto se lo aventó Chava, entonces pues vayan. Y eso, muchas gracias. No dejen de visitar las exposiciones, los proyectos independientes y sumarse como nuevos públicos o como públicos viejos, pero hay que estar participando de manera visual o activa, quejándose, no quejándose, viéndolos a ellos, no viéndolos, pero hay que moverse. Sí. Cultos y mochos, gracias, Celia. Gracias, gracias a ustedes. No, Gracias, chicas. ¡Ey, ey, 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 ey! No te asustes, que llegó el ok. momento de los patrocinadores que Uy, ¿cómo no quieres que me asuste? hacen posible que nosotros estemos al aire, no se queden fuera de él, como decían los Cabezas de Cera en uno de sus discos. Excelente Del grupo aire, Cabezas de del aire, Cera. del... Ah, cabezas de cera. Hoy, esta tarde, quiero agradecer, aunque a lo mejor a ella no le va a gustar, pero no importa, que es Silvia Escalera La Viva,
quien hizo favor de aventarse estos patrocinadores. Ella ella patrocinó a los patrocinadores. Entonces, bueno. Es un patrocinio de patrocinadores. Es un patrocinio de patrocinio. Y aquí los conceptos los vamos evolucionando. Es una mamushka de patrocinadores. Mamushka de patrocinadores. Bueno, el primer de ellos de que queremos hablar es de Lady Orlando. Le mandé un mensaje a Yoda para que me pasara su teléfono, un WhatsApp para contactarla, pero la pueden encontrar así en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Lady, así Lady, Lady, Lady Orlando, así como se escucha sin H, Orlando, Lady Orlando. Bueno, Yoda Navarrete tiene años, ella se llama así, Yoda, Lady Orlando, haciendo ilustración, haciendo tatuajes. Tiene una propuesta que a mí me gusta mucho, le gusta trabajar la miniatura, pero yo pienso fantásticas, ¿no? Y hace mucho de su imaginación, de todo lo que ella, digamos, consume también como artista, lo transforma y me parece una de las propuestas más originales. Tengo más o menos como conociendo a ella y a su familia como unos 30 años, entonces yo le recomiendo mucho que vayan a su trabajo si quieren hacer un tatuaje, si quieren alguna ilustración para libros, si quieren comprar su obra. Yo le he comprado muchos stickers. Entonces, por favor, acérquense con Lady Orlando. Ahí pondremos en los links sus páginas, Facebook, Instagram y TikTok. Así es que Lady Orlando es la primera de las patrocinadoras. El segundo de los patrocinadores que para esta ocasión les traemos de recomendación es también un artista visual que tú conoces muy bien, es Juan Carlos Mori. El Mori. Juan Carlos Mori es un pintor, él trabaja mucho... hiperrealismo. Bueno, en la técnica del hiperrealismo, a través de acrílico, óleo, pintura, la pintura. Pero además él tiene una empresa de soluciones gráficas. Miren, se llama Nautilus. A propósito de deriva que hablábamos hace rato y estos términos de la navegación. Es Nautilus Soluciones Gráficas. Nautilus, se los voy a deletrear. Nautylus. Nautilus Soluciones Gráficas. Lo encuentran ahí en las redes sociales. Su teléfono, el WhatsApp para que se comuniquen con él es 44 31 37 04 90, 44 31 37 04 90. Y que, bueno, para todo el tema de publicidad, si usted quiere no solo comprar arte, que puede comprarle arte, sino si quiere un diseño gráfico, si quiere diseño de playeras, de publicidad de cualquier tipo, ¿no? O sea, de libros, soluciones gráficas. Entonces ahí con Juan Carlos Mori, ahí ya le pasé el teléfono y así lo van a encontrar en Facebook y en otras redes sociales. Igual también aquí abajo le ponemos. Aquí va a aparecer Nautilus Soluciones Gráficas, el Juan Carlos Mori. El tercero de los patrocinadores es hermana de Lady Orlando. ¿Por qué se está repitiendo la mamusca? ¿O cómo? Todo es pues es nepotismo como la Secund. Saludos a Tamara. Eso ya es familiar. Lady Monchis. Lady Monchis, Lluvia, es la jefa. Lady Monchis, Lluvia Navarrete. Lluvia Navarrete. Fíjense que ella, fui a su página y leí lo que puso ahí, me gustó mucho. Ella le puso que es micropanadería y tengo ya unos años, ella también tiene unos años vendiendo, pero tú sabes que he consumido mucho su pan, se nota bien cómo estoy hinchado. Yo pensé que iba a decir, llevo unos años con... llevo unos años enfermo. No, está buenísimo todo lo que hace. Masa madre, trabaja en su especialidad en masa madre, focachas, panes dulces, pasteles, empanadas. A mí me hizo una hogaza con cardamomo, excelente. Muy rico los sabores de los panes que ella hace y que propone. Ustedes le pueden hacer encargo, también imaginarse algo y ya, digamos, soluciona también ese tema. Si hay algún diabético en la familia, si hay alguien... ¿Por qué me ves a mí? No sé. Es una de las panaderías más ricas para comer buen pan. Lady Monchis, miren, van a encontrarla en el WhatsApp y aquí se los paso, 44 34 94 99 79. Otra vez, 44 34 94 99 79. Lady Monchis, muy rico, muy sabroso, una variedad. Y además cada temporada, ahora en febrero hizo tamales. Y cuando viene el Día de Muertos, hace su pan de muertos. Ahora que se acerca Semana Santa, ¿no hará capirotada? Eso estaría buenísimo, una capirucha. La capirotada. Sí, bueno, pues ahí vaya con Lady Monchis. Y la última de los patrocinadores es
Raquel Almaguer, taller de costura, que ya estuvimos a... ¿Quién es? Bueno, es una vieja conocida. Raquel Almaguer, Raquel Almaguer nos propone, Raquel Almaguer Martínez además, nos propone toda una serie de soluciones, también a propósito de esta palabra, me gustó esta idea de solucionar, para toda esta ropa que luego compramos que no nos queda, ¿no? Si nos queda un poco grande, que la bastilla, los cierres, el tiro. O que en cualquier gancho nos atoramos. Sí, También, ahí, pero también ella diseña y también puedes tú traerle una tela y entre ambas pensar un vestido, pantalón, una blusa. Raquel Almaguer lo tiene para ti esa solución en tema de moda, en tema de ajustes para ropa, así es que vayan con ella. La van a encontrar en WhatsApp 4431027418, 4431027418 y pándale un WhatsApp porque no contesta llamadas y se ponen de acuerdo y vas a ver cómo te va a quedar tu ropa bien bonita. Estos fueron los patrocinadores. Gracias nuevamente, repito, a Silvia Escalera La Viva por hacer posible este programa de Cultos y Muchos. Este amontonadero de patrocinios. Nuevamente aquí sus amigos, artista peripatético y emocional. Y yo soy Cabriche Carmona. Te voy a decir como Bodoque, primera no soy Samuel, güey, segunda Calimpor. El artista peripatético y emocional. Hace unos días el Gordillo, pues tenemos un chat y vamos viendo de qué vamos a hablar, los temas. Pero eso yo lo había visto, fíjense, esto del Senado de la República. Por acá los voy a poner y ahorita se los voy a leer. Tiene al menos un mes que salió esta imagen, esta infografía. Ajá, principios de febrero. Donde dice el Senado de la República, fíjense, que derechos para personas trabajadoras del arte, la actuación y la música. El Senado aprobó reformas para proteger los derechos laborales de quienes se dedican a actividades artísticas y creativas. Impulsan la contratación formal, la seguridad social, la remuneración justa y condiciones dignas de trabajo. Reconocen la aportación del sector artístico como parte de la identidad cultural y la economía. Se turna a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente. Todo esto que dicen aquí es todo lo que no pasa, cabrón. Te escuchas como la CTM, güey. Sí, todo esto. Flashback, así como de Fidel. Sí. Fidel Velázquez, así como diciendo, miren, hijos. No, bueno, es que exacto, es muy triste. No es que pasa. Justo no es lo que no pasa, pues, ¿no? Es que hay no sé, siempre hay un hoyo negro en el universo que es entre las leyes o los que legislan, el Senado, diputados, y la vida real, ¿no? Es así como vamos a llevar al fondo de las cosas. Y de repente dices, pues al fondo van todos los que no tenemos prestaciones o los que sí tenemos prestaciones, pero malas prestaciones. Sí. O sea, es como, hace poco estábamos viendo también que los de no me acuerdo si el IMBAL, los de la Cineteca, trabajadores. Luego también hay una cosa rara, porque las leyes son muy claras, pero hay unos vacíos e interpretaciones muy, muy raras, porque pues todos deberíamos de tener los mismos derechos, ¿no? Y entonces de repente pareciera que el artista o produce o tiene seguro médico. O tiene seguro médico y entonces mejor trabaja 8 horas diarias. O trabaja 8 horas diarias, pero entonces no puedes escribir. Claro. Porque trabajas. Pero ahí viene ¿cómo? Hay que hacer una diferenciación que es importante. A ver, una cosa es en este tema del arte y la cultura, lo que es el funcionario, lo que es el burócrata y lo que es el trabajador del arte y la cultura, que son, a veces se confunden estas tres cosas, ¿no? Por ahí en tu caso. Pues, a veces están, se complementan, ¿no? Sí, a veces hay gente que lo logra hacer. Tú, por ejemplo, eres artista, pero tienes una plaza. Mucha gente no tiene plaza, pero es trabajador de confianza, como le llaman ahora. Es decir, va a estar en un periodo, lo va a llamar a alguien, que es el caso, por ejemplo, de Celia, que estuvo hace rato, ¿no? Sí. Alguien lo invita un rato y pues de ahí se acabó. Cuando se acaba el periodo de quien lo invitó, vámonos. Y hay gente que se dedica al arte y la cultura, pero además tiene que hacer estas gestiones porque no puede estar sin hacer estas gestiones. Es decir, tiene que buscar los espacios donde presentarse, tiene que pues comer, por supuesto, se va a enfermar, tienen que conseguir, a veces ellos mismos, yo conozco muchos artistas que ellos aportan a su pensión, ya ves que esta forma, a su seguro, a su pensión, ellos ven cómo le hacen, ¿no? Y siguen trabajando y tienen 5, 6, 7 trabajos, que es la historia de siempre. Entonces yo cuando leo estas cosas que aparecieron en esta infografía que tú me la pasas en el Senado y que ahora se turnó a la Cámara de Diputados, pensé luego en muchas cosas, en todo lo que pasa aquí, que nunca se les ha reconocido y que en caso, digamos, que la Cámara de Diputados Federal la aprobara,
no sé si va a pasar como pasa con estas leyes nuevas, que no, que son de donde se, digamos, que las aprueban hacia adelante y no toman en cuenta todo lo que pasó antes, ¿no? Que le llaman retroactivas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, todo el outsourcing que ha hecho desde que era Instituto Michoacano de Cultura y ahora Secretaría de Cultura con los artistas, que tiene que ver con el tema de la gente que se muere ya por enfermedad y que no tienen, mueren en la indigencia, no tienen seguro, no tienen familiares, o los familiares pues no se quieren hacer cargo de ellos, y toda su vida estuvieron trabajando, o gran parte de su vida estuvieron trabajando para la Secretaría de Cultura. Pienso en el caso específico nada más de Ramón Méndez Estrada, ¿no? Yo creo que de lo que mencionas es muy puntual y creo que hay que separarlo, bien lo dijiste, porque creo que son tres cosas distintas, ¿no? O sea, una, creo que lo que debemos, bueno, no debemos, pero vamos a hablar más, va a ser de esto, del flyer, esto del Senado, porque ellos están más enfocados a las personas que se dedican como a la gestión, a la difusión por la libre, o sea, todos aquellos que producen, pero no tienen, digamos, también hasta los artesanos, ¿no? O sea, no que también hasta, sino que son parte de un ecosistema, ¿no? Y que al final de cuentas, todo ese ecosistema, ya lo mencionaba Celia hace rato, pues si cada 2 años o cada cambio de administración hay un borre de directorio, pues cómo van a saber quiénes viven y quiénes no viven, en qué Claro. condiciones viven, en primero. Y en segundo, cuáles son las condiciones que nosotros como institución nos vemos obligados a contratar, con qué niveles, con qué derechos, porque si yo contrato a, no sé, a bailarines o a museógrafos, etcétera, que llevan a cabo un trabajo físico y tienen un accidente y no tienen un seguro, o sea, desde ahí ya hay una falta Por eso de decía que protección a justo de los todas artistas, estas ¿no? cosas que veo en la infografía ya pasaron. O sea, Sí, esto que tú siguen dices pasan. ya pasó. Hablamos también de la gente pues fallecida al principio, ¿no? Que Irepan y los mequetrefes en 2010, 2011 se accidentaron yendo a trabajar con la Secretaría de Cultura, y la verdad que la Secretaría de Cultura, en ese momento no sé si estaba Jaime Hernández, creo, no me acuerdo, la verdad que no hicieron nada, pues terminó la comunidad, como siempre pasa la comunidad artística, haciendo eventos, cubriendo los gastos, y la familia, y ahí como se pudo, ¿no? Y afortunadamente sobrevivió Jonathan Macotela, que fue el más afectado, pero iban con la secum. Y en casos hay muchos. Sí, no, no. Fíjate que hay unos, yo empecé a seguir unos cuates, unos chavos, una gente, unos medios, bueno, que se llaman Trabajadores del Arte y la Cultura y hicieron como un documento, se los voy a compartir. Es un documento que engloba desde México hasta Chile, Argentina, como si tú vas a hacer una exposición, cuánto es lo sugerido que te deben de pagar. Claro. O sea, en el caso de los gestores, o sea, sí, ok, yo quiero presentar un proyecto, traigo a 3 artistas, una exposición, sí, ok, pero ese proyecto pues tiene un costo, o debería de tener un costo para Claro. quien lo hace, lo redacta, lo presenta, y ¿sabes qué? La institución, como yo estoy de huevón como institución, o como yo no Sí, tengo sí, esos sí. conocimientos, o como yo no tengo los medios para poder acercarme a eso, bueno, pero un gestor me lo está trayendo, ok, pero entonces, Reconoce ¿cuál tu va a ser? trabajo. Exactamente, Claro, o sea, claro. ¿cuál es el pago a ese gestor? Porque está presentando un proyecto el cual invirtió tiempo, energía, Claro, dinero, claro. etcétera, ¿y cuánto vale? Porque ese es el otro problema, que en el arte pareciera que no valen las cosas, No, y ¿no? deja de O eso. les valemos, esa Casos es la otra. como que documentamos aquí en el Artefacto en años anteriores, no voy a mencionar nombres, pero proyectos que ni siquiera se le reconocía el nombre. O que a veces le decía a la Secretaría de Cultura, ya te pusimos tu nombre, y así un trabajo de curaduría que me acuerdo muy en particular de una morra que hizo un trabajo de titulación y lo presentó en el Macas, y de repente llegó otra administración, vio el trabajo y dijo, pues esto sirve para el Día Internacional de la Mujer, y no tenía nada que ver. Sí. Y entonces cuando la morra vio, sí habían puesto su nombre, pero le dijo, oigan, quítenlo de ahí porque no era esa la intención. Pero ¿no? aparte no es solo ponerle el nombre. No, exacto, O sea, ni siquiera les pagaban. Ni siquiera les pagaban, ni No, siquiera les avisaban, oye, esto vamos a no poner está, algo tuyo. Esto no está ¿No? digamos, en el radar de las autoridades, porque ¿cómo les van a pagar a ellos? Es cierto,
normalmente, yo que le decía la otra vez sin mencionar nombres, luego se me va la onda, pero Dilo. ahora muchos de los premios, fíjate lo que hace la SECUM, muchos de los premios Heréndira, que son esos premios que le dan a los artistas con trayectoria mayores de 60 años, aunque a esto también se lo han pasado por el arco del triunfo, No. cada vez que cómo le retribuyen ese premio, o digamos los artistas tienen que retribuir, terminan siendo jurados de un montón de las becas, terminan siendo los que hacen, incluso la hacen las convocatorias, ponen los criterios, van a juntas y no les pagan nada porque son como jueces eméritos, porque ya recibieron el premio, pero fíjate, son gente que la mayoría de ellos no tienen varo, ese varito que son 300,000 pesos, que además menos impuestos, hay gente que tiene como 8 años siendo jurado ahí, o sea, ya pagaron lo que les dieron. Entonces me parece que siempre se han aprovechado, no hay un reconocimiento, termina la institución aprovechándose de los derechos. Y bueno, ya se nos está consumiendo el tiempo, es un tema muy cabrón, pero sí, eso que dijimos al principio, todas esas cosas, no hay un reconocimiento, cómo se beneficia al Estado, no solo la institución, porque la institución al final de cuentas es la representación del Estado, del gobierno, con el trabajo de los artistas, que no se ha tasado, ni remunerado, ni nada. Esperemos que con esto que está impulsando el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que llegue, porque ese es otro tema, que llegue a las cámaras estatales y que realmente ahora sí se les haga justicia. Y es que es un tema sencillo que tú lo dijiste sin decirlo, pero es gente que está dedicando su tiempo, que está en vez, las mamás, los papás, que tienen familias, dejan de hacer sus cosas porque además aman lo que hacen. Eso, digamos, no lo ponemos en duda, pero están dedicando tiempo, vida, existencia, horas, creatividad además, a ver cómo se tasa la creatividad, porque es interesante. ¿Cuál es el precio porque ahí viene otra cosa que a mí me parece siempre bien culera? Tasar. No, lo de, ¿cómo sí? Bueno, tasar en cuanto un artista, un músico, viene un músico de otro lado, les pagan 30,000 pesos, y los músicos de acá, 3,000 pesos es suficiente para ellos. ¿Quién hace esa tasación? ¿Quién pone esos precios? Ojalá que sea más justo la situación en relación con las necesidades de cada lugar. En fin. Sí, lo que pasa es que yo creo que, mira, es un tema muy complejo, pero necesita, y aquí los invitamos a todos los que nos ven, nos escuchan, tienen ese agrado de ver nuestros rostros en este programa tan espectacular. No, o sea, la onda es que ustedes opinen, que nos hagan llegar también, que hagan comentarios, que también sirva esto, pues ahora sí como de altavoz, para podernos unir o dialogar o platicar o alzar la voz o alzar la mano, porque son temas complejos. O sea, tú ya lo comentaste, o sea, ¿cómo le compro a Juanito Pérez una canción en violín? ¿Cómo le compro a Celia Béjar un baile de 15 minutos en el Macás? ¿Cómo le compro a Caliche 15 minutos de verborrea poética de su más profundo ser? ¿Cómo le compro a Gordillo un dibujo bien culero que hace? Que no sé, o sea, ¿cómo ese tipo de propuesta económica o de poner esa cuestión económica se puede llegar a un acuerdo y dependiendo de quién dice? Ahora, regresando un poco a lo de los premios Heréndira, se me hace un absurdo, porque los premios son libres de impuestos. Para empezar, son libres de impuestos. Se supone. Dos, no tienes por qué retribuir porque estás participando en una convocatoria que te pone elementos y es dinero público. O sea, no te pueden pagar con un premio de un reconocimiento, y que aparte he visto que la SECUM está haciendo que te piden una factura. Espérate, es libre de impuestos. ¿Por qué me pides una factura? ¿No? Porque el varo lo mete. Y otra, lo más preocupante, lo que tú mencionaste. O sea, son los mismos jurados que están ya viciado el sistema porque se siguen repitiendo. Sí. Y aparte hay otra cosa que buscan estos personajes, ¿no? Para que les den credibilidad a una institución que ya no tiene credibilidad. Pero bueno, cerramos este tema aquí. Son muchas cosas, la verdad, que luego uno se emociona con este tema porque está bien se emociona y se encabrona, porque la verdad es que es una situación que ha mantenido a nosotros mismos como artistas y las instituciones nos ha mantenido en una situación de pobreza, la verdad. Y bueno, pues vamos a ver si cambia la situación. Opinen. Abra la conversación, a lo mejor si no quieren aquí en las redes,
Abre la conversación con sus compañeros, con Con sus sus amigos colegas, artistas, con la gente ¿dónde que se están? dedica al arte. A ver Vean qué opinan. alrededor si Sí, también sufren de este tipo seguro, de cosas, y si les pagan, no les pagan, tienen el seguro seguro X, pasa. ¿no? Continuamos aquí en el Artefacto, esos cultos y muchos. Y ya, La tripo. y seguimos aquí en Cultos y Muchos dentro del Artefacto. No se les olvide darle like, compartir, comentar. Y bueno, ahora nos acompaña Malva Marina. ¿Cómo estás, Malva? Muy bien. Muy bien. Gracias. Fíjense que el tema de los afromexicanos, la también llamada tercera raíz, Mm, ha estado en boga desde no hace mucho, o sea, ujú, realmente es relativamente nuevo. Incluso tiene que ver con todo el censo que se hizo, el último ujú, censo, ¿no? ujú. Que preguntaban a la gente en las casas, ¿usted se siente afrodescendiente? Y ya la gente se volteaba y veía la piel y decía, sí, más o menos, no. Y bueno, ya era consideración, lo cual, pues, no sé si ese método sirve o no. Ajá, Eh, complejo. pero aquí Ujú, en Michoacán, Malva, ¿qué se ha hecho en torno a este tema de ahora sí que los afro-michoacanos? claro. Pues mira, para empezar es muy complejo hablar pues en esas categorizaciones que el INEGI plantea. Es una de las problemáticas que cuando yo estaba colaborando con la banda Afro Michoacán se abordó, y también a nivel nacional, como en esta red de la banda que se identifica como afrodescendiente, y por las mismas problemáticas y de la historia nacional, como la migración han propiciado que no solamente sea la experiencia de alguien que vive en la costa, de alguien que vive o que sea de ciertos estados que han tenido como este auge y pues mayor población mexicana afrodescendiente, sino también que implica cuando llega el INEGI y les empieza a decir como de, eres afromexicano, porque parte de la problemática del intercenso es que la banda no creía que iba a haber una identificación únicamente por su piel, por sus rasgos, y era como, hay algo más allá, que el profe Amos, acá justo de Afro Michoacán Ajá. y de la Facultad de Historia, ha planteado en varios de sus, tanto de sus escritos como de su manera de hacer activismo, y que eso me conecta con la banda de acá de Michoacán, en específico también este colectivo que surgió, que emergió hace poco, que es Afro Michoacán, que es donde está colaborando con esa banda, pues hizo el encuentro esta vez en noviembre, el 26 encuentro de pueblos negros en México, que fue en Playa Azul, Ah. y pues también, como lo hablamos antes, ¿no?, tras bambalinas, la banda que le rinde también un homenaje y una relación con la cultura africana que no sea necesariamente dentro de la afrodescendencia o la afromichoacanidad. También es que es muy complejo hablar de cuestiones identitarias, ¿no? Una cosa es la identificación, tu historia, tu familia, todo esto, y otra también la relación que tú tienes con otras culturas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo increíble de Celia y su relación con muchas de las culturas japonesas, o de la cultura japonesa y de sus distintas vertientes, o sea, la identificación que uno puede tener con su creación y otras culturas, y tu relación con tu historia, ¿no?, y la raíz africana, porque también invisibilizarla es un problema, ¿no? Invisibilizar que existe esa raíz en México, porque se lleva mucho tiempo invisibilizándola y creer que solamente si vienes de Cuba, solamente si vienes de Venezuela, solamente de Colombia, y luego es bien, bien cabrón encontrar a banda que viene de otras geografías y que a uno lo identifica y dicen como, no mames, pero tú en mi contexto, ay, perdón por las palabras, pero tú Está bien, está bien. tú en mi contexto, en mi país, mi conocimiento de lectura racializada, tú eres negra, ¿no? Es Sí. como, puf, eso te cambia una perspectiva que dices, órale. Fanon decía que el martiniqueño siempre creía que era negro el senegalés. O sea, hasta que se va a estudiar a Francia dice, soy negro yo. Y eso viene con otras complejidades también, ¿no? Claro, pienso mucho en lo que pasa en Argentina, en un caso específico, digamos, también le llamaba ahora tanto que ha causado también, a propósito de eso de problemáticas que ha causado el tema Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, en Argentina eh, se pensaría que o se creería que la población afrodescendiente es 0.0, algo Mm, así. Y en realidad, cuando uno va conociendo más la cultura candombe, por ejemplo, que también está muy presente en Uruguay,
si se acuerda de grupos como Todos Tus Muertos, Ujú. si ha visto series como Cupas, que hay un personaje que es el pollo, que es negro realmente. Claro. Entonces está más presente de lo que uno cree cuando uno escucha los fabulosos Cadillacs, por ejemplo, ¿no? Hay mucho rastro, manera de rastrear la afrodescendencia en un lugar en donde la mayoría de la gente cree que todos son blancos y no es cierto. Eso es Buenos Aires, digamos, el centro. Claro, Pero si te vas a la provincia, en realidad, mucha gente claro. además es muy parecida a los mexicanos que también tienen alto sangre, digo alto porque así dicen ellos, Ujú. sangre indígena, Claro. ¿no? Y luego son muy morenos y son muy parecidos a nosotros. Ujú. Entonces sí, para no entrar en cuestiones esencialistas, que también lo dijimos tras bambalinas, no, acá tiene que ver con un reconocimiento que hay en la cultura mundial universal, Claro, que es la cultura africana, no solo en el arte, incluso también la forma organizacional, claro. en la política. Ujú. Y bueno, pues es un tema muy interesante, ciertamente. Jorge Amos, ahí por ahí tiene unos libros, a quien le recomiendo todo lo que habla sobre el torito. Mm. Mucha gente asegura que el torito es purépecha Ujú. y luego ya se va. Tú háblanos un poquito, tú conoces No, no, no. Ay, sí. nada, pues esto que de cómo Peleas de viene animales. la relación del torito tan famoso ahora en carnaval, Ujú, ujú. de la cultura congo-bantú, ¿no? Y del Claro. barrio que está acá por lo que le llaman el Templo de la Columna, Ujú. en donde mucho de esa gente, de los afromexicanos en ese momento, vivían en esa zona, y luego también como muchos pagaban para que no había registro civil, era la iglesia los que era el registro civil, y pagaban porque era ser negro, o ser negro e hijo de negro e Ujú. india era peor. Entonces lo que hacían es que algunos que tenían dinero pagaban para pasar como blancos, Claro. aunque sea en el Ujú. registro, ¿no? Muy interesante eso también, que hay una negación, ahora hay digamos, hay un orgullo. Y también Mm. hay se está mercando con esto, eso hay que decirlo, Justo, ¿no? ¿No? justo. Sí, es que esa es parte de las complejidades, en qué, hasta qué punto, mm, es como esta necesidad de una identidad que ha sido borrada por el blanqueamiento de la historia, pero que tanto también puede ser utilizada y mercantilizada para posicionarse en espacios. Y eso es una parte de las polémicas que se están discutiendo a nivel nacional, porque el hecho de que haya emergido ahora la discusión por el gobierno nacional, por todas las políticas Sí, públicas que han salido, no quiere decir que sea la primera vez que se está abordando. claro. Desde la mirada de la historia, desde la mirada de la política, desde la mirada del arte, y esa cuestión de la identidad en México, que es algo que se ha hablado muchísimo, muchísimos filósofos y filósofas, que es donde tú Sí, sabes de sobra, pero que ya se ha discutido. Y es complejo. Yo en este encuentro de pueblos negros estuve hace 2 años en el de Morelos y este año que acaba de ser en noviembre aquí en Playa Azul, y hay mesas de trabajo y parece que es regresar y seguir como escarbando sobre qué está pasando en México alrededor de ese tema y también en otros espacios, ¿no? Como a nivel latinoamericano, como en otras mesas de diálogos, ¿dónde está la discusión ya? ¿Qué es lo sí, que comentaba, no? O sea, la discusión está muy avanzada, por ejemplo, con la banda de Brasil, y podemos entrar a otros temas, pero después te das cuenta que está también, en México al menos, relacionado con una postura académica. Entonces, claro, cómo acá también se aterriza en otros espacios, donde claro. la banda racializada, negra, identificada como negra, está a lo mejor con, sin capital cultural, sin capital económico, entonces mucho más complejo Claro. abordarlo y eso es como, al Hay menos una distancia personalmente, muy grande entre lo que se habla en la academia y con lo que está pasando, totalmente, por ejemplo, cuaje, en Cuaji, ¿no? Por ejemplo, exacto. o en la misma costa ¿De aquí? de Michoacán, Claro. ¿no? Ujú. Bueno, es un tema muy complejo, pero quiero preguntarte también, Malva, ¿estuviste en un encuentro de mujeres afrodescendientes en el Palacio de Bellas Artes? Fuiste invitada ahí. Sí. Ahí fue, digamos, un recital poético. Ujú. Y cómo estuvo? ¿Quién te invitó? Justo. Cuéntanos. Sí, pues justo por parte de las actividades que estamos haciendo en Afro Michoacán, vino Aleida, Aleida Cisneros, una chulada Ah, de poeta. Este, y yo tuve la oportunidad de entrevistarla por parte de Afro Michoacán. Estuvimos todos ahí en Kitsch y
ella fue la que me escribió meses después que quería hacer un encuentro de escritoras y poetas negras afromexicanas, que bueno, ahorita también ese tema es como relevante porque esos dos epítetos. Em, y me habló para decirme que ella sabía que yo escribía desde hace tiempo, que le gustaba mi poesía y que sí quería colaborar, ¿no? Y nada más también enmarcado en esto, porque ella es de Cuaji, justo. Cuando se hace como esta crítica de la relación de la academia y de la población, no es porque no haya población de Cuaji o de estos espacios periféricos haciendo cosas. Es porque justo, o si no es a través de la mirada exotizante del Estado o aprovechado oportunista del Estado, o se cree que solamente son personas enmarcadas en el discurso o en los márgenes de no hay capital cultural, cuando todo es una problemática política, económica, herencia de la colonia y que la banda negra, como la población indígena, lo está viviendo, ¿no? Que hay distintas experiencias de ser negro, sí, está el de ciudad, está en otros lados, mi herencia viene por otro lado, pero a mí no me gusta la política identitaria, solo esencialista, pero es una problemática que está ahí. Y bueno, hablando del Nada más encuentro, para es eso. subrayar, es el que estamos Cuaji, es Cuajinicuilapa, Ujú, es la Costa Chica. Y bueno, pues visítela y la Danza de los Diablos. Y por acá eso, tuvimos un pintor hace tiempo que después, a ver si logramos contactarlo lo para que nos tengo. hable. Y entonces fuiste y leíste Sí, poesía a Bellas Artes, además, el máximo recinto cultural de México, ¿no? Yo creo que sí. quien se presenta ahí ya no puede presentarte en otro lugar que sea mejor. O ¿cómo te sentiste? Ay, pues ya hablando como en temas personales y de como mi lado creativo, las aspiraciones que también como alguien que escribe desde muy pequeña, que tiene esta necedad, fantasía, ilusión, que allá hace poco se materializó de ser poeta, pues fue hermoso, muy conmovedor, porque también estaba enmarcado como que a pesar de querer distanciarme de esta polémica, de las discusiones políticas alrededor de la identidad, el hecho de que Aleida me haya arropado, que Aleida es pues una amiga muy cercana, que me haya invitado y que tengamos como esta relación. Antes de la presentación, por ejemplo, una noche antes estuvimos todas platicando, y como que se dio una sinergia también, pues de esas voces, ¿no? De mujeres racializadas en México, tomando el micrófono en un lugar como Bellas Artes. Fue muy conmovedor, no solamente por quien estábamos hablando, sino por quien estaba en las butacas, ¿no? Nuestras familias. Nuestras amistades estaban en otros lados y es Claro. como, fue muy conmovedor darse cuenta como de que fue una sensación histórica porque pues merecemos estar en esos espacios, ¿no? Quienes estaban en las butacas viendo a sus artistas y a sus familiares, a sus mujeres, escuchando su poesía, como quienes estábamos por fin teniendo ese reconocimiento sin vanagloriar el oportunismo del gobierno en turno, pero sí como Pero una deuda histórica que se sintió sí, muy, muy hermosa. Fue una experiencia muy chévere. de lujo. Oye, pues para cerrar esto, ¿por qué no nos lees el texto que Claro, leíste? ¿Lo traes ahí? ay, sí, sí, en ¿Dónde mi lo celular, tienes? pero estoy... A ver, que nos lo pasen acá por detrás. Ahí está. No pasa nada, aquí es un programa. Es un Lo estuve programa. preparando desde hace rato y pues como, ay, sí, es cierto. Sí, son los nervios, son los nervios. Sí, 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 es que Sí, besarte para. estará, que está más cabrón. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista con Malva. Síganla también en sus redes sociales. Sigan sus trabajos, sus textos. Ahí se la van a encontrar aquí en Morelia, los que son de aquí en Morelia, y los que no, pues échenle un mensaje, un WhatsApp, y pues los dejamos en palabras de Malva. Ok, gracias. No es isla, somos archipiélago. Emití 3 alaridos en una calle oscura de mi mente y nadie me respondió. Ahí entendí que el aislamiento es el que se inventa el miedo y no el que te encamina a vivir en paz. Organicé en cada grito una historia para entender de dónde provenía su lamento. Eran cicatrices de antes, de cuando yo no sabía que existía. Amenacé al viento sin saber que era mi impulso y me huracanó más de una vez el camino. Pero siempre encontré nuevos bosques en los que florecer a pesar del fango. Ahora, desde los mares cálidos y violentos hasta la sierra húmeda y acogedora, me veo en el color de la tierra y en los rizos de la espuma. Comprendí que de las heridas aprendimos a cantar con motivo, a llorar también de alegría y a construir desde un amor que el que dio cadenas jamás entenderá, pues quiso callar a las risas más auténticas del trópico. No hay látigo ni jaulas,
en la respuesta de quienes gozamos lo poco que quisieron dejarnos, pues la riqueza está también en la perspectiva de quien no tiene hambre de poder y sabe saborear la vida hasta en la blancura insípida de la muerte impuesta. No romanticé al grito ni a su respuesta. Acepté la curva de una identidad modesta que se abrió entre el dolor y la angustia. Un día, de tanto llorar, encontré mis ojos en otros ojos negros y marrones. Encontré mi voz en unos labios que, desbordados de historia, engrosaron su textura. Acuné en sus palabras los miedos que no tenían origen claro en mí, pero ahora colaboran con el ritmo de mis decisiones y son cómplices de la palabra que sé decir. Si en este verso extenso, cachito de historia, explicación de camino, se ensortijan las imágenes de tanto verlas o se confunden las palabras de solo oírlas, recuerde que la raíz tiene un porqué de ser oscura y la poesía una razón para ser hermosa. Gracias. Bueno, terminamos este programa con las recomendaciones literarias. Fue un programa además muy bonito, creo que lleno de creatividad, creación y esto de los invitados creo que lo vamos a continuar, ¿no? Que Sí, está yo creo bueno. que es bueno porque nada más tú y yo hablamos pendejadas y luego la gente que invitamos habla cosas serias. También y bien hablan hechas. pendejadas, Bueno, pero sí, son también. más gente y nos dividimos la culpa entre todos, ¿no? Eso se siente mejor. Sí. Bueno, las recomendaciones del libro, fíjense, bueno, primero quiero decir que aquí el Gordillo, el artista peripatético contemporáneo, Gordiño Diego do Gordillo, Nascimento. llegó hace poco de Brasil, se fue a dar un viaje con su señora esposa, a la Lore, que vamos a tener por aquí a la Lore en el próximo programa, ya la estamos ahora sí que comprometiendo, para que nos hable de la psicología, del psicoanálisis y de varias cosas. Y yo les encargué, les dije que me trajeran algo de Rubén Fonseca, y me trajeron que es Carne Cruda, y una muy bonita edición, miren, y está en portugués. Portugués, el juego bonito. O teléfono tocó novamente, não era aquela cara, era grátis, evidentemente. Y ahí queda, lean a Rubén Fonseca todo lo que puedan. La novela Murió, Pasado Negro, El Salvaje de la Ópera, Agosto, no sé, léanlo. Lean. Fíjense que el tema del periodismo cultural, que supone que eso es lo que sección. estamos haciendo nosotros. Esta es una colección muy grande y muy. Aquí van a encontrar, entre otros, a Guillermo Fadanelli. Este libro de Luis Enrique Ramírez son una serie de entrevistas buenísimas, La Muela del Juicio. Yo me quemé varias y hay una que me encantó, que es la de Gloria Trevi. Es un periodista, además, creo que es el arte de entrevistar en tú darle solo a la persona, decirle al entrevistado lo que quiere, lo que necesita para soltar, ¿sabes? Y una vez que se lo das, y Gloria Trevi en el mejor, digamos, en su momento más alto, empieza a decir una serie de cosas que, digamos, ya pronostica lo que pasaría después, a propósito de Brasil, que estuvo presa en Brasil, que se le acusó junto con su promotor, Sergio Andrade, todo lo que tiene que ver con lo que había pasado antes con Boquitas Pintadas, y bueno, ahora Gloria Trevi sigue ahí, es una gran artista, pero tiene como uno de los libros de Rubén Fonseca un pasado negro. Y a propósito de la negritud, pero no en ese sentido. Este es otro negro, este es otro tono que de es negro. un tema que bien interesante que no lo tocamos con Marva, pero que tiene que ver desde hace años también con la mano izquierda y con lo oscuro, ¿no? Relacionado con lo malo, que es bueno. Molienda Milenaria de Ainda do Barro es un libro, fíjense que de Matanga Editorial. Saludos a mi amiga Nidia Rojas, la jefa de esta editorial de Oaxaca y ahora viviendo en la Ciudad de México, y a mi amigo Kurt Harvard, que aquí participa como traductor. Son textos, relatos, textos, anécdotas relacionados con el mole y recetas. Estos libros a mí me encantan, los recetarios. Siempre me ha gustado el tema de la literatura híbrida, ¿no? A mí me gusta, creo que es lo que yo intento hacer, es algo que rompa con las clasificaciones. Por eso me gusta mucho el ensayo, la crónica, que tiene esas posibilidades. Bueno, este es un texto que aparentemente es un recetario y luego tiene como historias que te llevan a la receta y por qué se hizo tal mole, y termina uno enriquecido en muchos aspectos, ¿no? Enriquecido en tanto que si preparas el mole, qué rico, y enriquecido culturalmente. Es un libro que es bilingüe porque está en español y en inglés. Aida do Barro tiene una muy bonita manera de escribir. Está ilustrado.
Así es que se lo recomiendo mucho. Lo pueden conseguir directamente en la editorial Matanga. Escríbanle Matanga Editorial, Taller Matanga Editorial en las redes sociales, Instagram, Facebook, o pueden, aquí nomás nos queda un ejemplar. Ya para terminar esto, fíjense nada más qué libro La Catedral de Morelia. Es el tema que le encanta acá a todos los vallisoletanos, viejos lesbianos. Muchos. Pero a mí me da mucho gusto, a ver si podemos aquí. El Santísimo. No, el va a ser. Vasco de Quiroga, el Vasco de Quiroga. No sean así, porque Carmen es historiadora y también respeta mucho a Vasco. Pero me da mucho gusto que hay mujeres como Verónica Oicón y aquí en este caso Nelly Sigaud, Clara Barguelleni, Elena Estrada de Gerlero, y las fotografías las hace un viejo conocido, Vicente Guijosa. ¡No! Es mi amigo, es buena onda, no es cierto. Muy buena onda. Que están haciendo este libro. ¿Hizo la fotografía Vasco de Quiroga? Los antropofitos también, chequen el trabajo que hizo Carmen Hernández, Carmen J. Cohen en Artefacto sobre los antropofitos. Todos los detalles que tiene la catedral. Aquí viene todo lo que tienes que saber sobre la catedral. Es un libro editado por el Colegio de Michoacán y por el Gobierno del Estado de Michoacán. Buenísimo, gran formato, como tiene que ser, lleno de imágenes, de información. Ahí está el trabajo. Y finalmente, este libro es un libro que ha sacado mucho de onda a los purépechas porque no les gusta que le digan tarascos. Este es Mitología Tarasca de José Corona Núñez y esta edición es la primera edición. Es de los 50, ahorita le digo, si no mal recuerdo, del 56. A ver si mi memoria no me falla. Tarasco que Purépecha? Fíjate, 12 de agosto de 1957, la primera edición. No, y sí, para muchos, para fines de investigación, a algunos les vale y dicen que no hay bronca. Pero para los que más puristas, para los más puristas, sí, dicen que no. Hay una división. Bueno, ya saben, lo que más se comenta es que Tarasco era como cuñado, o como yerno, entonces que los españoles les decían en forma despectiva a los purépecha, a los puré, para hacerlos sentir mal. Pues José Corona Núñez es respetado y no por algunos investigadores de la... voy a invitar luego, pronto vamos a invitar, yo creo que el presidente, a Ricardo Carvajal, un joven historiador, lástima que sea morenista, pero es un joven historiador que ha trabajado mucho sobre cosas falsas que se han dicho sobre los purépecha, y él ya con la obtención de mucha información, hay más tiene información. Una agrupación, ¿no? Que se llama los Tarascurum. Tarascorum, no sé qué. Sí. Lo vamos a invitar a Ricardo Carvajal, bueno. Joven historiador. Léanse, es un librito además bien delgado, Mitología Tarasca, y con esto terminamos nuestro programa de esta entrega. Este número creo que es el 4, el 3. No, el 3. El 3 de pollo, ¿no? Es el 3. El 3 de esta nueva temporada, por decirlo así, dentro del Artefacto. Agradecemos mucho y nunca se nos debe olvidar a Wendy Rufino y a Carmen J. Cohen por su trabajo en edición, en grabación, en todo la producción, que es un trabajo enorme. También las invitamos a que contraten sus servicios excelentes, profesionales para fiestas, también para producciones audiovisuales de cualquier tipo, videos musicales, todo lo que se les ocurra. Wendy y Carmen son las meras matateras. Meras. Así es que nos despedimos. Soy Cali Chicaroma. Artista contemporáneo casi en el otro inframundo. Artista brasileiro. Brasileiro dos santos de nacimiento contemporáneo. Nos falta mucha gente de mencionar de lo que se ha muerto últimamente. Sí. Ahorita nos estamos recordando tras bambalinas. A ver si logramos hacer una listita o allá en la presentación de programas ponemos los nombres. Esto es Cultos y Muertos. Medios mochos.